cual harán uso de la palabra. Y continuaremos después. Tenemos a Diego Escostegui, quien es el jefe de la oficina de Brasil de la revista Época, antes de lo cual fue el editor del tema de política en la revista y también trabajó en la revista Estado de Sao Paulo. Ignacio Suaznavar es el director de opinión pública y gerente de servicios en equipos consultores en la República Oriental del Uruguay, que es sin duda la firma de investigación más importante de ese país, catedrático en la Universidad Católica del Uruguay. Tenemos a Gustavo Fernández, ex ministro de Finanzas de Bolivia, fue ministro de la Presidencia y también fue embajador de Bolivia ante el Brasil a inicios de los años 80. Juanita León, directora de La Silla Vacía, es un sitio web colombiano que hace un seguimiento de los acontecimientos políticos de Colombia. Ella ha sido fellow de la Nieman en la Universidad de Harvard y ha trabajado también para la revista Semana. Anteriormente, Luis Vicente León, quien es presidente de Data Analysis. Se trata de una base de datos, encuesta, especializa en mercados globales y que es catedrático también en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, así como en el IESA de Caracas. Y sus comentarios con frecuencia tratan del tema de la política venezolana. Nos complace tener a Luis Vicente también con nosotros. Y para tener una visión más amplia, tenemos a Héctor Chávez, catedrático de la Universidad de Georgetown, Héctor Chávez, columnista para la publicación El País, cuyas columnas del domingo son de lectura obligada. Héctor tratará pues de examinar el caso de algunos de los países de interés, tratando de poner las cosas dentro de una perspectiva más general. El presidente Calderón anteriormente en su alocución hizo referencia a la elección venidera en el Brasil, Diego, y sin duda se trata de una instancia en la que el accidente tan trágico acontecido ha venido a cambiar la situación y la perspectiva, y las elecciones están ya tan solo a un mes de distancia y eso determinará lo que suceda en Brasil. Como dijera el presidente Calderón, es algo crítico no solo para el caso de Brasil, sino para todos nosotros en el hemisferio. Me parece que la interrogante pues es la siguiente. En las encuestas recientes hemos visto el surgimiento de Marina Silva en las encuestas. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuáles son las vulnerabilidades y debilidades del gobierno de la señora Dilma Rousseff? ¿Creen ustedes que este surgimiento vaya a continuar, suponiendo que haya una segunda ronda, pero continuará este resurgimiento, ya que esto tiene que ver con el aspecto de las debilidades del gobierno y el atractivo que presenta Marina Silva? ¿Y cómo creen ustedes que eso se llevará a cabo en el contexto de la elección? Primero, me gustaría agradecerle a la CAF y a la Organización de Estados Americanos, al Diálogo Interamericano y a usted, Michael. Los brasileños estamos enfrentando hoy día, sin duda, lo que es un momento muy peculiar, muy raro, ya que lo que definirá esta elección, sin duda, es el deseo de los brasileños de cambiar la política. No es algo relacionado estrictamente con la economía. Y también antes de la muerte de Campos, quien encabezaba la candidatura con Marina como su posible vicepresidenta, el sentimiento que prevalecía es algo que estaba ya siendo registrado.
Esto se reflejó en las protestas del año pasado, en las calles del Brasil, cosa que todos ustedes vieron. Y Marina de por sí ya era una importante candidata a la presidencia, pero debido a circunstancias internas, ella tuvo que optar por presentarse en el binomio con Campos, y ese trágico accidente llevó a Marina a la candileja, y esto es algo de gran importante. Eh, la respuesta en las encuestas de Marina no está directamente relacionada a la conmoción y al impacto del accidente. Ella tiene sus propias fortalezas, su propio electorado. 20 millones de brasileños ya votaron por ella durante las últimas elecciones, así que no es tan solo un rostro. Claro que hoy en día, debido a la desaparición de Campos, quien tenía 9 o 10% de la votación, ha desaparecido, y ella tiene prácticamente un 30%, prácticamente empatada con Dilma durante la primera ronda, y de hecho ganaría en la segunda ronda según las encuestas más respetadas de Brasil. Si la elección se llevara a cabo el día de hoy, Marina sería la presidenta. Las encuestas son lo suficientemente sólidas y firmes durante este último mes y han dado cabida a ese posible resultado. Esto no es, como he dicho, no se trata de tan solo un visaje de Marina. Claro que las cosas pueden cambiar. Dilma pudiera equilibrar las cosas, pero la hipótesis más probable hoy en día es que Marina se presente contra Dilma en la segunda ronda. Ella ha respondido de manera muy vívida al deseo en Brasil de cambiar, de modificar la política, y en muchos aspectos es muy semejante al presidente Obama. Ese deseo, esa esperanza, la forma en la cual se da cabida a una nueva andanada de cambios. Ella quizá no es una política demasiado diestra, puede haber cometido errores a lo largo del camino y con eso perdido algunos puntos, pero a pesar de ello, ella es lo mero, lo real. Está haciendo historia y está comprometiéndose a principios de mercado. Ya de alguna manera ha acudido a los principales intervinientes en Brasil, en la banca, en la industria, y de alguna manera no solo está cobrando ímpetu, sino que también es sumamente hábil, y los miembros de su equipo han podido obtener el tipo de apoyo necesario, y la esperanza es lo que determina hoy en día las cosas en Brasil. Es una persona muy focalizada, quizá con menos recursos, pero está dando cabida a una muy buena labor ante las personas con una más amplia formación, personas que tienen recursos. Las medias clases urbanas la están apoyando, y por supuesto hemos de ser humildes por ahora, pero todos los indicios apuntan hacia la muy probable hipótesis de que ella enfrentará a Dilma, la titular, en la segunda ronda. Así que la elección del Brasil será una carrera sumamente rápida, a 1000 por hora, no es un maratón, y cualquier error puede ser muy grave. Y la titular, la presidenta Dilma, tiene muchos problemas. La población es sumamente consciente de esos problemas. Su administración no ha sido un gran éxito. A algunos brasileños les gusta, les parecen bien, y cuenta con votos sólidos entre la gente más pobre, aquellos que dependen de los programas sociales, pero también al mismo tiempo tiene un alto nivel de rechazo, de repudio, y ese umbral se encuentra ahí en el verdadero umbral entre
prácticamente pudiera no ser elegida. Cuenta con un 35% de apoyo a nivel electoral y es muy difícil pensar un triunfo para Dilma en tan solo la primera ronda. Se podrían considerar algunos otros elementos, pero esta es la situación que priva en la actualidad. Muy bien, volveremos al caso de Brasil, pero excelentes sus comentarios. Vamos con Ignacio para hablar de Uruguay. Hablando un poco de cambio, posible cambio, ¿no? Hay más incertidumbre ahora que parece que hace un mes, varios meses. En el caso de Uruguay, la economía va bastante bien, a diferencia de Brasil, que está en dificultades. ¿Cómo explica que ahora parece que está un poco más complicado, un poco panorama en Uruguay? Tiene el expresidente Tabaré Vázquez que busca mover, y tiene la calle Pou del Partido Nacional, que parece que tiene cierta fuerza y atractivo a ciertos sectores. ¿Por qué ha cambiado y qué explica lo que está pasando y qué debemos esperar en la elección en Uruguay? Bien. Bueno, buenas tardes, y hago extensiva el agradecimiento a la CAF y al Inter-American Dialogue por la invitación. Es un honor compartir este panel aquí en la tarde de hoy. El análisis en Uruguay tiene algunos puntos en común con Brasil, por más que el desafiante al gobierno en este caso no viene desde la izquierda, sino que viene desde la derecha, desde los partidos tradicionales. El Frente Amplio ha gobernado el Uruguay en los últimos 10 años y lo ha hecho a juicio de la opinión pública con un éxito importante. El candidato actual del Frente Amplio, que fue presidente entre el 2005 y el 2010, Tabaré Vázquez, se retira del gobierno con un 75% de aprobación, cosa inédita en la historia política uruguaya desde que hay encuestas. Entonces, suena extraño cómo puede ser que, siendo Vázquez candidato a presidente, hoy el escenario sea tan competitivo, se haya tornado competitivo en los últimos tiempos. Y a esta conclusión podemos llegar analizando o podemos explicar esto a partir de tres grandes componentes. Un componente de largo plazo, uno de mediano y algunos de corto plazo. En el largo plazo, el electorado uruguayo es un electorado muy definido ideológicamente. Las ideologías importan en Uruguay. Y el electorado uruguayo es un electorado en el cual la izquierda y la derecha tienen tamaños similares. El crecimiento formidable de la izquierda en Uruguay y el hecho de que haya gobernado en los últimos 10 años no transformó a la izquierda en Uruguay en una corriente cultural homogeneizante o aplastante sobre la derecha. Han sido cosas relativamente parejas entre sí, y el triunfo del Frente Amplio, tanto en 2004 como en 2009, se dio por unos pequeños puntos de diferencia. Pero la derecha sigue existiendo, y entonces el escenario de fondo es un escenario competitivo en un electorado estructurado ideológicamente. En segundo lugar, en Uruguay, esto tiene que ver más con el mediano plazo, no con el largo, se ha dado una característica en los últimos 60 años de que todos los gobiernos en ejercicio pierden caudal de votos en la siguiente elección. Hace 6 décadas que ocurre esto. El Frente Amplio gobernó entre el 2005 y el 2010 y se retira Vázquez con 75% de aprobación, pero aún así perdió 2% en la elección siguiente, de 50% a 48%. Ahora los niveles de aprobación del actual gobierno son altos, pero un poco más bajos que los de Vázquez, por lo cual, si la tendencia histórica continúa, es posible pensar que también haya un costo de gobernar estructural en Uruguay que esté afectando al partido de gobierno. Y el tercer elemento es mucho más coyuntural. En los últimos meses, en lo que va del año, Vázquez, el Frente Amplio, ha hecho una mala campaña, ha hecho propuestas que no han sintonizado con el electorado, mientras que el Partido Nacional, la candidatura de la calle Pou, con un discurso muy parecido al de Marina en última instancia, viniendo de otro extremo ideológico, pero con ese discurso basado en la renovación y el cambio, ha sintonizado con algunas demandas insatisfechas de la población uruguaya y ha llegado a un contexto electoral más equilibrado. De cualquier manera, en este escenario, y aún siendo cautelosos, hay algunas cosas que están bastante claras en Uruguay. En la primera vuelta de octubre, el Frente Amplio va a ser el partido más votado. De eso no hay mucha discusión. El Frente Amplio es el partido más importante en el Uruguay y va a ser el partido individualmente más votado. El escenario más probable es que el Frente Amplio no alcance el 50% requerido para ganar una primera vuelta. Es decir, que tenga que haber una segunda vuelta para definir la elección. Tendría que haber un giro muy grande en la campaña para que esto ocurriera, que el Frente ganara en primera vuelta. Es poco probable.
En la segunda vuelta, los dos partidos tradicionales, los partidos de derecha, el Partido Nacional y el Partido Colorado, unen sus fuerzas y entonces eso es lo que hace el escenario en este momento extremadamente competitivo. Hoy los escenarios de segunda vuelta están dando apenas 3 puntos de diferencia a favor de Vázquez, cuando al inicio del año la diferencia a favor de Vázquez era en el entorno de 18 o 20 puntos. Entonces el escenario se ha transformado efectivamente en competitivo. No sabemos si estas tendencias van a continuar hasta el final de la elección, quedan 2 meses para la primera vuelta, aún casi 2 meses. El Frente Amplio está haciendo un giro en su campaña, el Frente Amplio estuvo algunos meses, algunas semanas, más bien negando la realidad de su caída en las encuestas, discutiendo con la realidad y con las encuestas, pero hubo hace algunas semanas una encuesta de equipos consultores donde yo trabajo, marcó al Frente Amplio el 39%, fue una caída por debajo del nivel del 40%, que era un nivel simbólico, y eso genera una especie de terremoto dentro del Frente Amplio, y la primera dama y primera senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, la mujer de nuestro presidente José Mujica, dijo públicamente un dicho de sabiduría popular uruguayo que es: el susto despierta al borracho. Es decir, el susto del Frente Amplio ante la caída en las encuestas, que lo asumieron después de 4 o 5 encuestas a las que no le querían mucho, generó un giro en la campaña. Entonces estamos presenciando en Uruguay en los últimos, esto es una vez a 4 o 5 días, un giro cualitativo en la campaña del Frente Amplio, cambiando algunos ejes. Sobre esto podemos profundizar más adelante, por lo cual todavía hay cierto margen para que estos escenarios que hoy se ven como más probables puedan variar. Pero con la foto de hoy, como decimos los encuestadores, segunda vuelta y una segunda vuelta competitiva en Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Gustavo, a diferencia de los 2 casos que hemos escuchado, todo parece indicar que hay buenas posibilidades de continuidad del gobierno de Morales para otro mandato, con una economía bastante fuerte en Bolivia. ¿Usted cómo ve la elección, cómo ve la fortaleza del presidente Morales y cómo explica usted por qué él está en una posición, primero, si usted comparte que es una posición muy fuerte, y segundo, cómo explica por qué su fortaleza en este momento frente a elecciones que vienen, que es la misma fecha que Brasil, ¿no? Es el 5 de octubre. En Brasil, 5. Yeah, in Bolivia it will be on the 12th. Well, first of all, thanks to Enrique and Mike and Jose Miguel for their invitation to participate. Could you please speak a little louder? It's working, yes. Can you hear me? No? No funciona. Esta es una maniobra. ¿Tienes uno ahí? Sí. ¿Tienes uno aquí? Mejor. Ok, mejor. Sí. No. Gracias Gracias, Enrique, a Michael, a José Miguel por esta invitación. Estoy muy honrado en participar en este panel. Todo indica que Evo Morales efectivamente va a ganar la elección el 12 de octubre y que no va a ser necesaria una segunda vuelta. Así lo dicen las encuestas, las 2 que conozco. Una le da a Evo Morales 56% frente a 19% del segundo, otra le da 50 contra 18. El dato es que ambas encuestas sitúan el voto total de la oposición en el orden del 30%. Pero no son solo las encuestas las que dan esa tendencia. Yo creo que es el sentimiento general de la población. Cuando le preguntan a la gente quién piensa que va a ganar, el 65% dice que va a ser Evo Morales. La explicación es relativamente simple. Son años de prosperidad económica y de estabilidad política y social. La prosperidad económica, desde luego, es producto del viento de cola del hiperciclo de las materias primas, pero no solo del aumento de precios, sino de la diversificación de la economía boliviana, que creo que es un dato importante que frecuentemente se olvida. Un país que fue esencialmente minero, dependiente de las exportaciones del estaño, de pronto es también
un importante exportador de energía, gas, y un importante para la economía boliviana productor de soya. Una diversificación económica que explica la extensión de la prosperidad en distintos sectores de la sociedad y del territorio boliviano. La gente está tranquila, los datos de la economía, del crecimiento de la economía boliviana son importantes, ustedes los conocen. Podría mencionar solamente tres: el salto de las exportaciones de un nivel histórico de $1.000 millones en la década en que Enrique y yo éramos ministros, a esta en que estamos en el orden de los 13.000 millones para este año. Parece importante. En 10 años, en 8 o 10 años, más que, crecieron 13 veces. Las reservas en el Banco Central están en el orden de los 15.000 millones para una economía como la boliviana, si se la compara con el nivel de las reservas actuales de Venezuela y de la Argentina, uno se da cuenta de cuál es el grado de importancia. Y finalmente, los datos de CEPAL y de PNUD señalan que la pobreza cayó del 61 al 31% en los 10 últimos años. Es cierto que una parte importante de la población que salió de la pobreza todavía está en situación vulnerable, pero efectivamente su posición cambió, y quien quiera que vaya hoy día a las ciudades bolivianas descubrirá cómo ha mejorado las condiciones de vida del país. Eso está claro. Y si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? La gente cambia cuando está asustada, cuando está cansada, pero si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? En consecuencia, todo pareciera indicar que Evo Morales va a ganar. Pero esa afirmación es insuficiente si no se relaciona con otro dato. No solo el pragmatismo de Evo Morales, que fue capaz de adaptarse a la realidad cuando descubrió que no podía violentarla. Eso ocurrió en la relación con Santa Cruz. El primer impulso político del gobierno de Evo Morales fue tratar de controlar y en lo posible destruir el poder económico que parecía crecer en Santa Cruz. Hoy día esa no es la posición. Y en verdad los dos grandes conflictos que parecían proyectarse en la sociedad boliviana hace 10 años, el conflicto entre la ciudad y el campo, con un proyecto que pretendía, al parecer, imponer una visión cultural rural aymara sobre el conjunto de la sociedad boliviana, y la otra, la confrontación entre el poder económico emergente de Oriente y el poder político tradicional de Occidente. Esos dos grandes conflictos parecen haberse atenuado por la prosperidad económica y el nivel de pragmatismo que Evo Morales demostró en su gobierno. Pero no es solo, y esto es bueno recordar, no es solo que Evo Morales se hubiera beneficiado de condiciones económicas que vienen del cambio en el contexto internacional, sino que se las administró bien. Hay que reconocer ese dato, porque no es el único país que recibió beneficios importantes a lo largo de estos 10 años, y hay algunos que, a pesar de eso, están en una situación muy compleja hoy día. El proyecto político de Evo Morales, el proyecto original indigenista y socialista comunitario con el que llegó al poder, ha cambiado a lo largo de estos años. Hoy día la base del poder económico y político del proyecto de Evo Morales es la alianza de los empresarios informales de Occidente, cocaleros, cooperativistas mineros, comerciantes de Occidente, con los empresarios formales del Oriente. Es una base bien distinta, y si ustedes revisan la información de prensa, verán que ya no se habla tanto de los movimientos indígenas, al contrario, los indígenas del Oriente salieron claramente del gobierno y están en contra del proyecto, y las bases de izquierda popular y los académicos de la izquierda que acompañaron el proyecto hoy día lo denuncian desde fuera por haber traicionado el proyecto socialista original. Es otro proyecto que aprovecha bien las circunstancias y se mueve en ese espacio. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la debilidad de ese proyecto?
El sistema político boliviano en los años en que se construyó la democracia era un proyecto político fragmentado, varios partidos políticos. La manera de resolver ese conflicto fue la tradicional, buscar la concertación política como la base de entendimientos que aseguran gobernabilidad. Ese proceso, como ha ocurrido no solo en Bolivia, sino en otros, se degradó, se pervirtió y los acuerdos políticos, los grandes diálogos nacionales que parecían que debían guiarse en la confluencia en intereses nacionales de largo plazo, terminaron resultando en la colusión de intereses económicos de corto plazo. La perversión de ese sistema dio como resultado una profunda reacción popular que dijo, echemos a todos. Y eso es más o menos lo que ha ocurrido, pero ese sistema político fragmentado de varios partidos no se ha transformado en un sistema de un partido dominante, como pareciera a primera vista parecer. Porque el MAS no es un partido, o no tiene una estructura institucional que opere con la de un partido, y los intereses distintos de los componentes que lo integran tampoco llegan al punto de decir tienen una ideología común. En consecuencia, el proyecto es esencialmente un proyecto caudillista. Es decir, la debilidad básica del proyecto es justamente su fortaleza. Depende de un hombre, más que de unas ideas o de una institución partidaria. Y si me preguntan por qué la oposición está en el punto en el que está, la respuesta sería, creo, sencilla, porque no entendieron que el país es distinto. Simplemente son los restos del naufragio del sistema político del pasado. Yo soy parte de ese sistema, desde luego. Pero el país cambió, y todavía no se ha entendido de qué forma va a evolucionar el sistema político para restablecer el equilibrio partidario que es necesario para que el esfuerzo de construcción que se ha hecho a lo largo de todos estos años no vaya a perderse en los problemas de un gobierno caudillista que dependa de una persona. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿El suyo no está funcionando también? ¿No? Ok, bueno, si quiere que sea... Bueno, Juanita, siguiendo con el tema de continuidad, ¿no? Porque el presidente Santos fue elegido en la segunda vuelta, asumió posesión hace casi un mes. Los colombianos, cuando votaron por él en segunda vuelta, quieren continuidad de su primer mandato, están buscando qué expectativas tienen de segundo mandato y políticamente cuál es la estrategia del gobierno para responder a las expectativas que tienen, sobre todo el tema de la paz. Bueno, muchas gracias por esta invitación. ¿Sí me oye? No. ¿Aló? Ni siquiera sí. Con los dos micrófonos. ¿Aló? Ahí está. Michael, gracias por la invitación. Yo creo que los colombianos en primera vuelta votaron por un cambio, ¿no? O sea, Juan Manuel Santos fue derrotado en primera vuelta por el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, y yo creo que el mensaje de la mayoría de los colombianos fue muy claro, como no queremos continuar con este gobierno. Y entre la primera y la segunda vuelta, Juan Manuel Santos jugó dos cartas que son como las dos caras de la misma moneda, que fue el miedo al regreso de Uribe, de Álvaro Uribe, el expresidente, y por otro lado, él planteó una dicotomía que después no se volvió tan clara, pero fue como o votan por el fin de la guerra o por la guerra sin fin. Y creo que estas dos variables juntas lograron movilizar a grupos muy diversos para no necesariamente votar por Santos, sino votar o en contra de Uribe o a favor de la paz. Y en esa medida los grupos indígenas, los afrocolombianos, los movimientos sociales, la izquierda, todos se unieron y hicieron campaña activa a favor de Santos, y Santos ganó en la segunda vuelta. Me parece que toda esa gran coalición que votó por Santos tenía la esperanza de que Santos recibiera el mensaje de la primera vuelta y
hiciera varios ajustes en su forma de gobernar y realmente la integración del gabinete que él hizo me parece que generó una gran desilusión en muchos sectores y de hecho eso se revela en una encuesta que salió hoy donde el pesimismo de los colombianos aumentó considerablemente otra vez, porque Santos integró un gabinete que es exactamente igual al gabinete que tenía el 30% de popularidad hace 6 meses. ¿No? Rotó a la gente de puesto, no, los pasó el ministro del Interior, pasó al Ministerio de Agricultura, creó un gabinete aún más endogámico y con menos anclaje político, y cuya característica común entre todos es que son santistas y son gente en el que el presidente confía, o son muy cercanos a Germán Vargas Lleras. El gran cambio que hubo fue la entrada de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de Santos con muchísimo poder. Santos le transfirió a él todo el lado de ejecución, digamos la gran ejecución presupuestal va a estar bajo su supervisión. Entonces, ahí yo creo que hubo una desilusión. Muchas personas esperábamos que él iba a conformar un gabinete que enviara un claro mensaje de que este gobierno va a ser un gobierno totalmente incluyente, un mensaje a favor de la paz, de la transición de un país. Y ese pues no es el mensaje que logró enviar ese gabinete. Y pues en solo un mes que lleva el nuevo gobierno pues se ha enfrentado con la negativa del Congreso a la venta de Isagen, que es la mayor hidroeléctrica del país, incluso incluso un partido tan importante como el Partido Liberal se opuso a eso, que era algo que quería hacer el ministro de Hacienda. Hay amenazas de paros en diferentes partes del país. El partido de la U hizo un conato de rebelión al presidente y es su propio partido. El Partido Conservador eligió a un presidente del partido que es del ala, digamos, uribista o martalucista, realmente. es más martalucista, pero eso es interpretado en Colombia más, pues que claramente no es santista. Entonces yo creo que el presidente enfrenta unas condiciones políticas difíciles, la esperanza en que el proceso de paz siga avanzando, yo creo que se mantiene, aunque en los últimos días las FARC han rectificado al presidente diciendo que deje crear la falsa expectativa de que ya estamos cerca del fin, que todavía lo que falta es bastante. Entonces yo creo que el presidente se montó sobre el optimismo de la selección Colombia y que pasado el Mundial de Fútbol hemos vuelto a la realidad que es menos rosa de lo que parecía hace un mes. Muy bien, muchas gracias, Juanita. Luis Vicente, hablando de continuidad, en Venezuela llevamos como 15 años de chavismo, primero de Chávez y ahora con Maduro a partir de la muerte de Chávez y después de la elección de Maduro, y parece que las condiciones en Venezuela son bastante difíciles, económicos, seguridad, todos los problemas que conocemos acá en este foro. ¿Cómo evalúa tú la fortaleza, debilidad de Maduro y los cambios que vimos ayer? ¿Cómo debería interpretar esto en términos políticos en cuanto al gobierno, en cuanto a la capacidad del gobierno para mantenerse? ¿Hay señales de cambio o las cosas siguen más o menos como están? En términos de estructura política, de las fuerzas políticas y también la política económica. Sí, bueno, quizás lo primero es compartir que hacer análisis en Venezuela exige ser muy creativo, porque cada día tienes que inventar un tema nuevo para explicar lo que está pasando y tratar de entenderlo tú mismo, porque, a ver, aunque son cambios a veces gatopardianos, en realidad los mensajes que van al mercado son confusos, son encontrados y obviamente confunden la interpretación tanto política como económica. Sin embargo, yo diría como primer elemento es que en Venezuela la mayoría de la gente trata de ubicar el plano de la crisis política y siendo sinceros, en este momento, eso no quiere decir que luego no cambie y además que cambie en algún momento y podría ser rápido o lento, en este momento en Venezuela no hay una crisis política. Es decir, el presidente Maduro
no está en este momento en una crisis política que amenace su permanencia o estabilidad o su gobierno. Entonces, eso no está pasando. Tiene, en efecto, una crisis económica. Es decir, la crisis económica es perversa. Es decir, estamos hablando de una economía en la inflación prácticamente más alta del mundo, con más de 60% anualizada. Tienes un problema de escasez, digamos, relevante. Los productos esenciales en precios controlados, por ejemplo, nosotros hacemos Mystery Shopping semanal, y en Caracas, que es la ciudad más abastecida, tú tienes un promedio de 63% de escasez de productos esenciales alimenticios. Y eso te llega al más de 90% en aceite, más de 80% en harina de maíz precocido, más de 75% en azúcar. Es decir, el problema es relevante y además se amplifica en el interior del país. Si ves, bueno, si pudiéramos ver la data del Banco Central, que está perfectamente calculada, como la ha calculado durante años, estaríamos viendo una caída severa en el Producto Interno Bruto. Pero el Banco Central de Venezuela decidió una estrategia distinta del Banco Central argentino. La producción de data argentina se manipula el dato. En Venezuela no se ha cambiado el dato, pero entonces no se publica. Bajo la tesis de que si el banco no dice que el PIB cayó, entonces no hay crisis. Y si no dice que tenemos más de 60% de inflación, entonces no hay inflación. Entonces no la publican. En esta realidad de crisis económica tan severa, es obvio que la popularidad del presidente Maduro se afecta. Es decir, hay una conexión, una correlación histórica entre la percepción de crisis y la evaluación de gestión de gobierno. Esto no es nuevo, esto es histórico en Venezuela. Bueno, 81% de la población en agosto evalúa mal o muy mal la situación del país, y 84% negativo la situación económica del país. Bueno, con esos números, que por cierto son récord histórico en Data Analysis, que tiene 30 años, o sea, nunca habíamos visto ni en el paro petrolero una evaluación tan negativa para la población, o sea, nunca, o sea, es completamente nuevo. Obviamente afecta la conexión del presidente Maduro. Sin embargo, vale la pena decir que esa conexión cae mucho menos que lo que uno hubiera esperado. Es decir, para esta descripción de la crisis que acabo de hacer, la caída es importante. Maduro cae 16 puntos de popularidad entre diciembre y agosto. Una caída importantísima si parte de la premisa que Maduro no es Chávez, y que Chávez tenía entre 60 y 73% de popularidad, y Maduro ganó las elecciones con el país dividido. Para los datos oficiales, por un punto. Para la oposición, que argumentó que había habido fraude en esa elección, de todas maneras hubiera sido un triunfo de 1 o 2 puntos para ella. Por lo tanto, estamos hablando de un país dividido en dos partes iguales en esa elección. Eso quiere decir que en efecto Maduro tenía en las encuestas 50.4% de popularidad. Perder 16 puntos pues es sin duda una afectación relevante. Si ves la tendencia, entonces es negativa y completamente consistente, aunque la tendencia no necesariamente tan grave como hubiéramos esperado. Pero si te ubicas en el valor absoluto de la popularidad, ¿Maduro qué tiene? Maduro tiene entre 34 y 35% de popularidad o de aceptación popular. Para enfrentar una elección, 34-35 es un drama. Para el chavismo, que ha tenido siempre mayorías, además, relevantes. Maduro no podría ganar una elección con 34%, porque incluso con una oposición hoy dividida, cercano a una elección, la fuerza de unificación en la oposición existe. Es decir, no importa que sea heterogéneo, dividido, que los líderes peleen. Eso, cuando está cerca de una elección, se resume a una elección primaria, algún mecanismo a través del cual se unifica para abordar la elección. Por lo tanto, Maduro estaría en aprietos si hoy estuviera frente a una elección. Pero con 34 o 35%, lejos de una elección, estamos hablando de que la próxima elección es a finales del año 2015 para parlamentarias, hoy Maduro no está enfrentando
ese problema. Tendríamos que evaluar entonces cuán difícil es para Maduro tener 34, 35% en términos de un evento no electoral. Pues bien, ahí si te ubicas rápidamente, lo que tú vas a ver es que los eventos no electorales que ocurrieron en Venezuela en este año y que fueron protestas muy relevantes o importantes de una parte de la sociedad y que fueron además muy sexy desde el punto de vista político, sin embargo fueron desarmados, desmontados completamente por el gobierno, incluso con represión relevante. Pero vale la pena decir que además dividió a la oposición, porque no toda la oposición, no importa quién tenga razón, no toda la oposición está de acuerdo con lo que está ocurriendo, con lo cual el movimiento opositor se divide, y cuando no va para ningún lado la acción que ocurrió, pues obviamente hay enfrentamientos internos en la oposición, y hay un fenómeno muy interesante, que es que si tú analizas los coeficientes de impacto sobre la popularidad de Maduro, te vas a conseguir una cosa muy contraintuitiva, que es que las guarimbas, que es lo que como llamábamos los barricades en Venezuela, eran más bien positivos a la popularidad de Maduro. Es decir, Maduro usó más bien la protesta más radical como un ancla para impedir una caída mayor ocasionada por la crisis. Es decir, Maduro tenía que haber caído más y tuvo la posibilidad de surfear mejor la crisis económica porque estaba desviada la atención en algo que evidentemente para la mente de los venezolanos fracasó. Yo quizás no puedo decir que es un fracaso, porque en política nunca sabemos cuándo eso puede ser un factor relevante. Es decir, a lo mejor en el futuro eso marca la pauta, pero en este momento evidentemente ya no está en el juego y es un fracaso. Ahora, bajo ese esquema, si le mezclas que Maduro hoy es mucho más dependiente del sector militar que lo que era Chávez, paradójicamente Chávez era un militar, pero los militares dependían de él porque era un líder carismático e hiperpopular. Maduro, en cambio, no tiene los niveles de popularidad de Chávez y la economía está en crisis. Por lo tanto, ha tenido que buscar el apoyo militar para ganar gobernabilidad sobre cualquier potencial evento difícil del futuro. Y eso significa que el sector militar ha ganado terrenos de poder gigantes en Venezuela, que se consolidan ayer en la declaración del presidente Maduro, donde se estaba esperando un anuncio económico para atender matraca crisis que tiene el país, y que él mismo, además, no es que la gente se volvió loca esperando que Maduro hiciera algo. Él durante varios meses dijo que había que modificar la estrategia cambiaria porque no servía y que tenían que tender a una unificación. Ellos dijeron que había que subir el precio de la gasolina porque era un absurdo y se perdían miles de millones de dólares. Él dijo que había que negociar los precios con el sector privado porque de lo contrario los productos iban para Colombia en contrabando de extracción. Eso lo dijo el gobierno. Por tanto, lo que se estaba esperando era que el gobierno dijera maquillado, parcial, algo sobre eso. Y ayer no dijo nada. Todo lo contrario, dijo que no iba a decir nada y que no iba a hacer nada sobre eso. Y que la razón por la cual él había todos estos meses pues dicho que venían unos ajustes era que él se estaba burlando de Reuters y Associated Press para que creyeran que venía un ajuste. Esa fue la explicación del presidente Maduro en cadena nacional. Bueno, ¿qué hizo ayer? Y con esto cierro. Es decir, lo que hizo ayer básicamente es unos enroques de ministros, con lo cual se generan tres cosas importantes. La primera, en esos enroques hay unos chismes buenos, pero la primera cosa es que no hay anuncios económicos y que el escenario de status quo está vivo. Pese a que cada vez que venimos aquí a conversar sobre Venezuela, todos los años, la mayoría de los análisis concluyen de que esto es insostenible. Yo presenté la semana pasada el discurso de graduación de mi padrino cuando me gradué de economista hace 30 años y arrancaba diciendo esto es insostenible. Entonces, hay un escenario de status quo que es lo que Maduro ha, digamos, decidido fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no pudo con la fuerza del ala más radical del chavismo, que siente que cualquier cambio es una violación al legado de Chávez y una violación a la revolución. Por lo tanto, no pudo evitar
básicamente echar atrás cualquier cambio que ellos pensaban podía ser positivo y está preso de los grupos más radicales del propio chavismo. La segunda cosa que vemos en los anuncios de Maduro ayer es obviamente la pérdida de poder de Ramírez dentro de lo que fue su esplendor en el control de PDVSA, que es básicamente de donde viene la plata para todo, y por lo tanto reduces el control de los recursos, de tu control sobre los recursos. Y aun cuando los actores que quedan en PDVSA son actores cercanos, esta cosa nunca funciona. Es decir, si tú cambias el alcalde y pones a tu mejor amigo de alcalde y piensas que tú vas a controlar eso, no estás entendiendo nada. Es decir, tan pronto te vayas, se acabó el juego. Y eso es un poco lo que va a pasar en el tema de Ramírez, que pasa a una posición de mucho menos fuerza o poder que la que va a seguir teniendo poder probablemente al principio, pero creo que es en descenso. Sin embargo, los radicales tampoco penetran la economía, penetran la política. El nombramiento del ex canciller Jagua, que todo el mundo ve como que perdió un gran puesto porque ya no es canciller, y lo nombraron solo vicepresidente de comunas, no está entendiendo nada. Porque resulta que las comunas son el elemento y eje fundamental del fortalecimiento de una revolución que intenta sustituir, por ejemplo, los alcaldes elegidos por el pueblo, además independientes porque pueden cobrar impuestos, por unas comunas que van a depender de los recursos que el Estado le da directamente y que no elige nadie, sino ellos, en las comunidades dependientes. Por lo tanto, esos procesos son procesos con los cuales Jagua, que forma parte de la ala más radical del chavismo, va a tener una fuerza mucho mayor, lo que indica que los más radicales dentro del chavismo están ganando terreno en el control político y pueden fortalecer esa revolución en términos de control. Y finalmente, el último mensaje es que el sector que sí gana más terrenos en la economía es el sector militar, que logra no solo el Ministerio de Finanzas que ya tenía, sino la vicepresidencia económica. Cambian los ministros que controlan las importaciones de alimentos, que representan el 68% de las importaciones públicas, que ya son casi la mitad de las importaciones totales del país. Eso básicamente es un control económico fundamental que además también controla al sector empresarial en Venezuela. Mi statement final es, esto lo que indica es, no se están atacando las causas de la crisis va a continuar deteriorando la economía en los próximos meses y sin embargo Maduro va a mantener ese status quo y por ahora surfear en el plano político y probablemente enfrentar algunas explosiones sociales espontáneas, pero todavía tiene fuerza institucional y sector militar que siente que defenderlo es defenderse. Muy bien. Muchas gracias, Luis Vicente. Vamos a surfear. Vamos a pasar a Héctor para ver si, después de haber escuchado estos 5 comentarios, 5 casos muy complejos, interesantes, si se puede extraer algún patrón, tendencia general, ideológico o en cuanto a fortaleza democrática, Estado de Derecho, o si es imposible, es un ejercicio inútil tratar de generalizar una región tan compleja. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, sí, gracias Michael, gracias Enrique. Sí, es posible generalizar. Me quedo con el susto del borracho, que esa es la manera de generalizar, yo creo, lo que está pasando, porque yo te puedo decir cuáles son las cosas que me preocupan y después ver si esto tiene sentido en función de los diferentes ciclos electorales de los países en cuestión. El ciclo del borracho, porque estamos finalmente reconociendo que estamos llegando al cambio de ciclo. Y el cambio de ciclo de precios de los exportables, y que América Latina entra nuevamente en una vieja historia de su historia económica y de su desarrollo, que es la capacidad o la incapacidad de hacer política contracíclica, y que América Latina entra en un periodo de desaceleración del crecimiento, es decir, donde el borracho se va a despertar en la resaca, digamos, ¿no? El hangover, ese es el susto del borracho en América Latina. Y en ese caso, a mí me preocupa
la repetición de esos típicos ciclos de auge y caída, de boom and bust en América Latina, que han acompañado precios primarios, precios de los exportables, han acompañado tasas de interés y han acompañado la liquidez internacional. Y América Latina ha gozado estos años de tres circunstancias irrepetibles que han traducido en términos de intercambio históricos, que ha sido tasas de interés muy bajas, precios de los exportables a cifras históricamente sin precedentes y liquidez. Y América Latina creció. El problema es que esto se acaba por depreciación de las commodities, caída de la demanda, y mañana hay un panel sobre economía, no quiero robarles el show, pero esto genera la primera pregunta en esta historia de si hemos crecido, los economistas lo debaten, si hemos crecido porque ha habido good policy o good luck, y bueno, algunos ha habido good luck, ha habido buena suerte, y en algunos casos ha habido good policy y en otros no ha habido good policy. Entonces el tema es, cuando el boom comienza a transformarse en bust, ¿dónde está la línea divisoria? Y claramente hay algunos países que han hecho ahorro fiscal, que han construido instituciones para intervenir, y que eso están mejor preparados que los que no. Entonces claramente hay dos países que ya están en el bust, Venezuela y Argentina en ese orden, claramente, que ante una caída más pronunciada de la demanda van a sufrir aún más. Brasil está cerca porque tiene problemas fiscales. Es interesante a mi modo de ver que Lula tuvo la voluntad de hacer ahorro fiscal, de ahorrar recursos como una manera de hacer política contracíclica. Dilma no tanto o no en absoluto. Y Brasil es otro país, el tercer país yo diría que está en viendo si el aterrizaje es suave o forzoso, ¿no? Por el otro lado hay los países de la cuenca del Pacífico, la Alianza del Pacífico, han sido capaces de ahorrar recursos fiscales, y hay países en América Central que están más en el vecindario de Argentina, Venezuela y Brasil, no tan solo por no haber ahorrado recursos fiscales y no tener instrumentos de política contracíclica, sino porque además están han sido muy dependientes del subsidio energético venezolano, y eso se está terminando también, y de las importaciones venezolanas. Y eso también ha venido reduciéndose significativamente en este año. Entonces esos son también candidatos al crash. ¿Por qué me preocupa esto? Por la calidad de las instituciones democráticas que fundamentalmente se ha deteriorado en la región, se ha deteriorado significativamente. Hay una especie de, no sé, yo creo que en nuestra región tenemos un virus que no reconoce fronteras, no reconoce ideologías, no reconoce partidos, que es el virus de la reforma constitucional para perpetuarse en el poder. Y que es muy contagioso, y que cada uno puede imaginarse el mapa de América Latina y le puede poner la bandera a aquel país donde el presidente en ejercicio cambió la Constitución, que probablemente en muchos de los casos es una necesidad y un tema pendiente, pero de paso se quedó. Y en esto de quedarse, esto comienza a alterar la salud de un sistema democrático, porque para reformar la Constitución y quedarse, y todos los países han sido, casi todos los países, inclusive Brasil con Fernando Henrique Cardoso, el hombre con las credenciales quizás democráticas más fuertes de la región, históricamente hablando, pero él también cambió la Constitución y se quedó. Y eso genera dos dinámicas muy complicadas para la operación de la democracia, que son, bueno, la necesidad de concentrar enorme cantidad de recursos políticos en la oficina del presidente para cambiar la Constitución, y eso afecta dos relaciones fundamentales que estamos sufriendo en América Latina, especialmente si comparamos con lo que fue la historia de la transición democrática desde los 80, y esas dos dinámicas son una concentración de poder legislativo en el Ejecutivo, un Ejecutivo que legisla, y que legisla bien evitando al Congreso o teniendo mayorías y usando al Congreso como simplemente un sello legitimador de decisiones tomadas en otro lado. Hay países, Argentina por ejemplo, donde el presupuesto en el Congreso puede ser tratado en 48 horas y aprobado y luego promulgado. Es un ejemplo, ¿no? Pero no es el único. Y esto ha generado además
producto de la necesidad de concentrar poder y en esto de la perpetuación, la elección de Bolivia es un caso ejemplar porque, bueno, aún por su propia constitución Evo Morales no sería candidato legítimo, pero el Tribunal Constitucional determinó que antes era otro Estado, que la nueva Constitución no solo promulga un nuevo orden político, sino que crea un nuevo Estado. Entonces, la ironía es, en América Latina los estados cambian y los presidentes son los mismos, y debería ser al revés. Y eso ha afectado también la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los derechos humanos. El presidente Calderón, entre otros, señaló que podríamos hacer mucho mejor, podría irnos mucho mejor en tema de derechos humanos, una agenda de cambio político que nos distinguió como región. Si uno dijera, ¿por qué hubo democratización en América Latina en los 80? Y por la agenda de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos. Y es una agenda, y es un tema, y es una necesidad que está en profunda regresión. Y Venezuela, o donde uno vaya, Ecuador, temas de libertad de prensa, eso está en las noticias cotidianamente. Y para terminar, en aquellos países que coincida un aterrizaje forzoso con esta debilidad institucional y con esta poca densidad del tejido institucional que hace a la democracia, hay un dato que además es muy preocupante, que es, efectivamente ha habido en América Latina redistribución de ingresos, ha habido una reducción del coeficiente de Gini, hay menor desigualdad, hay nuevas clases medias que son importantísimas, y que muchos en esas nuevas clases medias son candidatos en un contexto de aterrizaje forzoso y de desaceleración importante de la economía, son candidatos a volver a la pobreza. Y eso es un cóctel explosivo virulento, porque por el otro lado muchos de esos países no tienen el escenario institucional capaz de mediar en ese conflicto de un grupo social importante que ha crecido estos años en número, que ha alimentado enormes expectativas de movilidad y que ante la posibilidad de un desaceleramiento y un crash de la economía van a ver esas expectativas frustradas. Una población joven, América Latina es una población joven, con jóvenes muy educados respecto a sus mayores y no muy bien absorbidos por el mercado laboral, y eso supone una volatilidad importante y en donde nuestras buenas democracias van a empezar a pasar por bastante turbulencia, yo diría. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. We have, unfortunately, the time. Lamentablemente tenemos poco tiempo, nos quedan como 15 minutos. Y me gustaría volver a los ponentes, pero quizás me gustaría escuchar una o dos preguntas del público. Tenemos tiempo para unas pocas y quizás tiempo para algunas cuantas respuestas. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero preguntarle a Diego, ¿cuál es el papel de Lula? En el último mes, o sea, Lula desempeñará un papel importante en este último mes ante las elecciones brasileñas. No, yo no creo. Yo creo que Lula ya no es una fuerza política tan grande. Ya no creo que esté tan comprometido a Dina o hacia Dina, así que Dina tendrá que depender más de su propia influencia política y del dinero que ella haya recaudado, de los anuncios publicitarios en la televisión y de su propia estrategia. Y tendrá que tratar de impedirle el paso al huracán Marina. David. Sí, gracias. David Atkinson, de la Universidad de Princeton para América Latina. Que va a sonar tal vez un poco ingenua, pero sobre Bolivia. Yo quiero saber si algún candidato de la oposición ha reconocido públicamente el beneficio de las reformas de los años 90. Y dicho sea de paso, las personas que las pusieron en práctica. Y sí, entonces, ¿cuáles
sí han expresado su apoyo por las reformas, que son precisamente las reformas que han creado la situación tan favorable de Bolivia hoy en día, tanto económicamente como socialmente. Entonces, yo quisiera saber cuáles de los candidatos ha dicho algo a favor de esas reformas. Y si no, si ninguno ha dicho absolutamente nada a favor de las reformas de los años 90, ¿por qué? Thank you. Yes. Gracias. Sí, adelante. Defensa del primer gobierno del presidente Evo Morales. Primero quiero felicitar al expositor boliviano, al ex ministro de Relaciones Exteriores, por su honestidad y su claridad en la exposición. Pero si me permite, dos breves precisiones. Una, que el presidente Evo Morales, más que un caudillo, es un líder que ha aglutinado a la sociedad boliviana. Y hago esta precisión porque el ex canciller decía que el MAS no es un partido político. Efectivamente no es un partido político tradicional, pero unifica a los sectores de la sociedad boliviana que antes estaban excluidos y que además interpela la exclusión de los indígenas, y al estar el presidente Morales indígena como es, como líder de ese proceso, es indiscutible no solamente su reelección, sino su popularidad. A propósito, el índice de popularidad del presidente Morales está por encima del 70%. De manera que más que una pregunta, quería hacer esa primera precisión. Y la segunda, respecto al Tribunal Constitucional. Acá es muy importante, el cambio constitucional que se produjo en Bolivia el año 2007-2008 produjo más derechos, ampliación de derechos, precisamente para incluir a los sectores indígenas que son la mayoría en la sociedad boliviana. Ahora bien, en ese cambio constitucional, las fuerzas opositoras se atrincheraron para impedir la reelección del presidente, o sea que fue al revés. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ahora es llegar a lo correcto, que es permitida una reelección, que es esta nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta Lucía. Marta Lucía, here. Marta, aquí está. Bueno, yo quiero felicitar a todos los miembros del panel. Creo que nos han hecho una exposición muy completa sobre cuál es el progreso de cada uno de los países, pero yo quedo con la sensación de que acá todos los países están navegando hacia un iceberg, unos más rápido que otros y unos con un timonel quizás mejor que otros o peor que otros. Y creo que es muy importante referirse al papel de los partidos políticos. Los partidos políticos tan desprestigiados, con poca credibilidad, realmente creo que son necesarios. Es fundamental trabajar en el fortalecimiento, en la legitimidad, en la pertinencia de la agenda de los partidos políticos. Y esto también está muy ligado a la corrupción. Mencionaba tal vez el representante de Venezuela, tal vez el último, perdón, decía, bueno, por las reelecciones evidentemente se concentra más el poder en la presidencia, pero es que la concentración del poder a veces tiene unas sombras muy parecidas a la corrupción, el uso de los recursos públicos para reelegirse, el uso excesivo de la publicidad oficial, el uso de las prebendas del poder a favor de la clase política que asegura la reelección. Y todo esto está realmente muy relacionado con la necesidad de fortalecer partidos políticos, darles a ellos una mayor legitimidad, y lamentablemente no vemos una agenda en ese sentido en el hemisferio. Creo que es un punto para reflexionar. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Yes, sir. And then David. Alan David, adelante. Plan de México para Venezuela. Coincidimos, Luis Vicente, que cada vez y en otros foros aparte de este creemos que la situación es insostenible en Venezuela. Más temprano escuchamos hoy al expresidente Calderón decir que ya se debe de hacer algo por otros países al respecto. Yo quería preguntar si hay algo que ustedes como venezolanos crean que realistamente, dentro de la realidad, que pueden tomar otros mandatarios, otros países, y que fuera algo que verdaderamente les sirviera. Es pregunta concreta, gracias. Thank you. David? Then back there. David Myers, académico de Penn State. Básicamente es para Luis Vicente esta pregunta, pero también puede ser para todos.
Una de las cosas que señaló usted es que el gobierno colocó a Hawái para fortalecer las comunas, o sea, que socava y hasta lograría eliminar el nivel municipal. Pero si el nivel municipal de Venezuela, donde la oposición tiene su mayor fuerza, fuera a perder una gran parte de su influencia, ¿qué impacto tendría esto sobre la capacidad de la oposición de librar campañas presidenciales nacionales? Y también es una pregunta en general a todos los panelistas. ¿En qué medida la descentralización y la centralización tienen un efecto sobre el resultado global de las elecciones nacionales? Gracias. Allá atrás. Y luego una última pregunta por acá adelante. Y luego volveremos a donde los panelistas. Gracias. Marilee Sánchez from Princeton. Para el señor León. Y muchas gracias a todos los exponentes. Fue muy interesante el panel. Mis dos preguntas van en el sentido siguiente. El señor León habló y refirió acerca de unos datos muy importantes que a mi modo de ver muestran una gran ilegitimidad política del presidente Maduro. Pero luego usted afirma que no hay una crisis política y al final de su exposición habla del mantenimiento del status quo, de la política actual. Se refirió a la crisis económica, a la crisis social, evidentemente. La pregunta mía es, yo no entiendo realmente cómo usted afirma que no hay una crisis política cuando la data justamente afirma, y en general se ve, ¿verdad?, que es un país más que dividido y que no hay un apoyo que tenía, por ejemplo, el chavismo con el presidente Chávez. No hay una continuidad del chavismo, eso lo sabemos. Y lo último era con respecto a la afirmación, a lo mejor yo estoy fuera del contexto, no sé, pero que yo sepa, realmente hay una división de la oposición, porque la oposición siempre fue una mesa de unidad de diferentes tendencias. Y yo creo que eso es lo que le ha dado la continuidad, el hecho de que han podido, a través de la historia, mantenerse con diversidad de opiniones y tendencias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cecilia. Y el último con Vivanco después. Cecilia López acá. Gracias. Yo tengo una pregunta para Juanita y otra para el panel. Juanita, Venezuela aparentemente lo que tiene es una crisis económica y no tiene una crisis política. ¿Tú te atreverías a decir que Colombia, que le está yendo muy bien en lo económico, no tiene una crisis económica, pero tiene una crisis política? Y para el panel, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué a Estados Unidos le preocupan mucho más las crisis económicas que las políticas? Gracias. Profesor Vivanco, el último. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Tengo una pregunta para Diego. La elección de Marina Silva, ¿en qué medida cambiaría o podría afectar la política exterior de Brasil, especialmente en lo que representa la promoción de derechos humanos y libertades públicas en América Latina? Concretamente, ¿en qué medida podría afectar la relación con Venezuela? Great. Thank you very much. We're going to go back to the panels. We'll start with Diego. Muchas gracias. Vamos a ver panel y después vamos a empezar con Diego. Tienen 2 minutos cada uno. Ignacio, también quiero pedirle, realmente es importante quién gane en Uruguay en cuanto a la política, si el Frente es reelecto y Tabaré llega al poder o si la Calle llega al poder. O sea, ¿qué podemos esperar según los resultados electorales? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Diego, ¿quiere usted empezar? Para ser breve, quisiera decir lo siguiente. Marina es una esfinge, así que es difícil proyectar cuáles serán sus políticas. Pero en cuanto a las relaciones externas, es más probable que ella tome en cuenta los derechos humanos y otros tipos de temas y no tratar las relaciones exteriores solo en función de las relaciones económicas. O sea que en ese sentido es posible, que ella se sintiera renuente a continuar con el intercambio y comercio con Argentina y Venezuela de la manera en que se está haciendo hoy en día. Y la relación con Mercosur probablemente cambiaría un poco, no excesivamente, pero sí un poco. Y los acuerdos bilaterales se reformularían, creo yo, pero siempre con cautela. No habría un cambio radical ni nada por el estilo, pero es algo que está por verse, porque ella no ha señalado nada claramente en ese sentido. Ignacio. Saben, Uruguay es una democracia madura, donde si bien izquierda y derecha son
diferentes y existen claramente, como decía hoy más temprano, los niveles de polarización política son muy bajos y hoy hay una gran convergencia en la opinión pública uruguaya y también en el elenco político uruguayo sobre las principales líneas de política. Francamente creo que no, en Uruguay no estamos en una elección en la cual del resultado dependa gruesamente la continuidad de las políticas. Creo que las políticas van a continuar. Sí hay algo que está ocurriendo en la elección y que puede ser similar a algunos contextos. Quizá en Brasil está pasando algo de eso y creo que algo similar ocurrió en Chile cuando la Concertación pierde, digamos, con Piñera, que es que a los partidos de izquierda en América Latina creo que han construido buenos relatos para partidos de oposición en países estancados. Y creo que les ha costado un poco más construir relatos para partidos de gobierno en contextos de crecimiento como se ha dado hasta ahora. Entonces creo que por ahí puede haber una clave para lo que ocurra en las próximas semanas en la elección. Muy bien. Muchas gracias. Gustavo. Sí, en 2 minutos. Primero, el impacto de las reformas económicas y políticas de la década de los 90. Es evidente que el gobierno de Evo Morales se benefició de los contratos de compra-venta de gas natural con el Brasil y las condiciones que se pactaron sobre la fórmula de precios que permitieron luego que el Estado alcanzara el nivel de disponibilidad de recursos que ahora tiene. Para poner las cosas correctamente habría que decir también que Evo Morales mejoró la fórmula impositiva en la relación con las empresas que operan en el sector del gas. Eso en el plano económico. En el político es evidente que fue la democracia construida a lo largo de los años 90 que permitió la transformación profunda. Es un dato. En la visión mítica de la izquierda del pasado, la democracia liberal era un obstáculo a la transformación política, a la transformación social profunda. Y sin embargo, los hechos han probado que sí, la democracia podía viabilizar el cambio profundo. Es, si ustedes quieren, una victoria póstuma de la posición de Allende sobre la del Che Guevara. 2 líneas completamente diferentes, y si vemos hoy la situación no solo boliviana sino salvadoreña y de varios otros países de la región, verán que fue el camino político y democrático el que abrió las puertas del cambio profundo. Ese es uno. 2, es evidente que el proceso electoral boliviano estuvo marcado por el absoluto control del Estado sobre las instituciones que administran el proceso electoral. Solo el 12% o 14%, no creo que sea más allá, de los consultados por las encuestas piensan que el Tribunal Supremo Electoral cumplió un papel imparcial. No, nadie cree en la imparcialidad del Tribunal Supremo y, como bien lo mencionaron hoy día, hay muchas dudas sobre la solidez jurídica del fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la reelección del presidente Morales. Pero más allá de esas circunstancias habrá que decir que aún en esas circunstancias parecen secundarias frente al hecho real del apoyo de la población boliviana a la votación del presidente Morales ahora. Diría también que, y las encuestas lo demuestran, que las prioridades, que los temas de la agenda nacional han cambiado respecto de los que existían en el pasado. Son los temas de la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico, que son la principal preocupación de la sociedad boliviana. Un 73% de la población piensa que esos son los temas de la agenda social y política boliviana. Los temas tradicionales del desarrollo, la economía, educación y salud representan el 12%. Es decir, hay un cambio sustantivo en las condiciones políticas y económicas del país que obliga a mirar en una perspectiva distinta lo que podrá venir adelante. Muy bien, muchas gracias. Juanita. Cecilia, muchas gracias por tu pregunta, me parece excelente y no estoy muy segura que tenga una respuesta. Yo diría que más que una crisis política, lo que hay es como una sensación de irritabilidad política que podría conducir a una crisis si se acentúa, y yo lo que creo es que en la política colombiana están pasando varias cosas que crean esta irritabilidad. Creo que por un lado comienza a haber una redefinición partidista
alrededor de la ideología. Yo creo que vamos hacia una reunificación del Partido Liberal con Cambio Radical, un sector de la U, y un partido conservador o un partido de derecha entre el Partido Conservador y seguramente el Centro Democrático de Uribe, que creo que genera como unas crisis internas en los partidos que hacen que haya una cierta irritabilidad. Creo que la oposición, el hecho de que en Colombia por primera vez haya una oposición organizada, explícita, de derecha, salida del closet, porque los de derecha han hecho una oposición, pero siempre un poco, digamos, por otros medios. Aquí hay una oposición formal de derecha en el Congreso y yo creo que Colombia no estaba acostumbrada a eso y eso está generando una irritabilidad. Creo que también hay un surgimiento de los movimientos sociales como actores políticos, algo que Colombia tampoco estaba acostumbrada a y que yo creo que de alguna manera pone sobre la mesa la legitimidad y el futuro de los partidos políticos formales. Y creo que por otro lado, como el gobierno de Santos maneja tanto las formas con la oposición y en el Congreso tenía estas mayorías, me parece que la oposición se ha ido a las calles y no se tramita ni en el Congreso, o no se tramitaba en el Congreso, toca ver en este nuevo Congreso, ni en el Congreso ni en los medios de comunicación que normalmente sirven de foro para una oposición. Los medios están tan totalmente alineados con el presidente que esa oposición termina saliendo más en las calles de otra manera. Y creo que también el proceso de paz y un poco la incertidumbre sobre exactamente qué es lo que se está pactando, exactamente cuál es el país que va a salir de ahí y cómo el proceso de paz yo creo que va a terminar rompiendo o transformando la política desde abajo. Creo que eso también genera bastante nerviosismo. Entonces yo creo que el conjunto de todas estas variables sí crean un ambiente de irritabilidad política, más porque como el presidente no tiene un carisma fuerte, no tiene un liderazgo, pues que uno siente que esté totalmente en la jugada y manejando, creo que hace como muy poroso el ambiente político y por muchos lados la gente tiende a medirle el aceite. Entonces yo creo que todas estas condiciones hacen que, por lo menos periodísticamente, va a ser muy interesante en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias. Luis Vicente, 2 minutos. Sí, bueno, cada vez que mis hijos me dicen, papá, ¿cómo era esto en tu época? La respuesta es, mi época es esta. Entonces, mi época es chavista. Y pedirle a alguien de la época chavista que responda todo esto en 2 minutos es complicado. Pero bueno, voy a tratar. Sobre el apoyo internacional, esto es una cosa siempre complicada. Es decir, siempre complicada. Porque es muy atractivo, muy fancy, muy sexy pedir en Washington ayuda, digamos, vaya, mándame los Marines y resuelve el problema. Y te van a aplaudir durísimo. A quien no van a aplaudir a mí, diciéndoles que eso probablemente no va a resolver ningún problema. Y que lo pudiera incluso complicar más. Es decir, ¿dónde está? Tú tienes 3 posibilidades para ayudar. La primera, bueno, o 3 posibilidades, no para ayudar, 3 posibilidades. La primera es no hacer nada. Y bueno, y se ha probado no hacer nada. La segunda es, entonces voy a hacer todo y me voy a meter y te voy a... Y la verdad, las experiencias han sido bastante negativas. Entonces yo creo que la estrategia más prudente es una estrategia, digamos, de acompañar el proceso, de institucionalizar la relación y convertirla en un tema diplomático de seguimiento permanente, de participación de las organizaciones internacionales. Para mí es mucho más importante lo que está discutiendo las organizaciones de derechos humanos que una sanción en particular que no termina resolviendo el problema. Es decir, en cambio, cuando esos temas están completos, en debate, en las organizaciones que trabajan sobre eso, se coloca también en el debate y en el trabajo aquí y allá. Cuando tú estás encima, con la mejor estrategia, Estados Unidos está haciendo una que a mí me parece excelente. Es decir, ahorita se está recuperando de alguna manera la relación diplomática, se mandó un encargado de negocios, además un personaje espectacular que puede ser muy útil para estar ahí, como también al revés, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos es atípicamente espectacular, profesional, un tipo serio, que puede eventualmente generar unos elementos de relación que te presiona. Es
Sí, porque es más difícil hacer cosas con alguien con quien estás hablando y a quien respeta que con alguien que te está atacando y que permanentemente impide cualquier acercamiento contigo. Entonces, eso creo que, en mi opinión, ayuda mucho más que las cosas estrambóticas. Con respecto al tema de las comunas, en efecto, yo sí creo, primero, que un avance severo en el tema de comunas es una mayor concentración de poder, porque parece teóricamente que le estás dando el poder al pueblo, pero al final lo que estás haciendo es eliminando los sistemas de elección del pueblo a sus representantes, quitando los recursos a los alcaldes, impidiendo que los alcaldes puedan mostrar la capacidad de una alternativa distinta y también reduciendo al máximo la capacidad de financiamiento de la oposición en un país que no financia campañas desde el punto de vista oficial y donde el sector privado se siente aterrorizado de colocar recursos en campañas electorales. Entonces, eso te aleja mucho más de las posibilidades de cambio electoral, quiero decir. Con respecto a la legitimidad, cuando me refiero a la legitimidad, a la crisis política, me refiero fundamentalmente a que nosotros no estamos al borde de un estallido que va a sacar a Maduro del poder. Tú puedes tener indicadores negativos, caída de popularidad. Eso además siempre es una abstracción, porque mañana puede pasar algo en cualquier país que parece súper estable y no lo estabas esperando. Puede pasar un Black Swan que no esperábamos. Pero desde el punto de vista estructural, Maduro es un presidente que tiene 35% de popularidad, o 34, 35% de popularidad en su proceso de gobierno, sin elecciones al frente. Para poner algunas comparaciones sobre la mesa, Obama tiene 38, Peña Nieto 36, Ollanta 22. Digo, para comparar. Entonces, el tema es que tiene una popularidad normal para los presidentes en ejercicio, pero además pasó por un proceso electoral interno del PSUV que le fue exitoso. Fíjate, paradójicamente, en la mitad de esa crisis, con pérdida de popularidad, fue al Congreso el PSUV y ganó, fortaleció, eligió los vicepresidentes. Claro, se dio. Y ese CDR lo estamos viendo en las decisiones económicas, pero en el plano político logró controlar su monstruo interno en el PSUV y hoy controla el partido y sacó a sus enemigos de los puestos de poder interno. Y si ves a la oposición, para la última pregunta, ¿qué ocurre? Que en efecto la mesa de unidad no es un partido. Y por lo tanto no se puede dividir, es simplemente un grupo de gente que piensa distinto, que es heterogéneo, que se reúne para buscar alternativas para enfrentar a un gobierno que considera no democrático y por lo tanto tiene una fuerza que lo unifica en procesos, digamos, en acción contra ese gobierno. Pero la realidad concreta es que fuera de esos momentos electorales la oposición no solo es heterogénea, sino que se detesta uno a otro. Que no es verdad que los líderes solamente se reúnen con diferentes visiones, sino que Leopoldo López no puede ni en pintura a Enrique Capriles y viceversa. Y ninguno de ellos dos soporta a María Corina Machado y no la puede ni en pintura. Y esos elementos son de fondo, no son de forma. Es decir, son ideológicos, son de acción y eso complica el panorama. Pero además, vale la pena decir que en este momento, en adición, el factor, la tensión de unificación electoral no existe. Por lo tanto, en este momento, la oposición, además, habiendo pasado por un intento de protesta radical que fracasa a corto plazo, repito, también hay unos precursores de la independencia que fracasaron. Y son precursores de la independencia. ¿Qué puede pasar a futuro? No lo sé, y puede haber sido genial. Pero hoy, el evento concreto es que fracasó en el corto plazo. Y eso complica el panorama de la oposición. Entonces, con 35% de popularidad, fortalecido internamente en el PSUV, con la oposición dividida, controlando completamente el sector militar, que incrementa su fuerza y su poder, y en una oposición que no tiene ahora, digamos, la tensión de amalgamamiento, la verdad es que, insisto, no veo una crisis política. Muchas gracias, gracias. Tu posición es bastante clara. Creo que se entiende más o menos lo que quieres decir. Muchas gracias, Luis Vicente. Profesor Chávez, tiene la última palabra, como siempre. Queda pendiente la pregunta de los partidos políticos y
Y yo estoy de acuerdo, y en clase digo, sin partidos no hay democracia, pero yo creo que estoy equivocado. Porque no hay más partidos, o sea, Brasil los tiene, Uruguay los tiene, Chile los tiene, enhorabuena, pero después de eso no hay. Y los partidos como tal, la idea de partido está en problemas. Si uno va a Europa, ¿quién ganó las elecciones en Europa? Bueno, la extrema derecha, o Podemos, o el Partido Pirata. Que son partidos, formaciones políticas, no sé si son partidos, pero son antisistema. Si vemos el tema en Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? Dos partidos que no pueden legislar más, y las encuestas de opinión antes ranquean todo tipo de institución social antes que un partido, religiosas, militares, policiales, las que a uno se le ocurran, los partidos no pueden funcionar. Y yo creo que tiene que ver con la historia, el cambio social, la fragmentación de la sociedad, la heterogeneidad, los partidos que solían ser para aglutinar, pero ¿aglutinar qué? Si todas sociedades son tanto más complejas estructuralmente, ocupacionalmente, normativamente, culturalmente. Entonces es problemático. Y sí, Chile, Brasil y Uruguay son más estables porque tienen mejores partidos que otras democracias en donde los partidos están fragmentados, inestables y demás. Y respecto a Estados Unidos, que quedó también una sola cuestión cortita, es que, bueno, Estados Unidos es un poder con menos poder estructural, históricamente hablando, y eso se refleja en América Latina. Entonces América Latina, la discusión hoy en el almuerzo era América Latina, Estados Unidos, América Latina, Estados Unidos, y Estados Unidos tiene menos capacidad de intervención, no importa dónde sea ni cómo. Imaginen un mundo, imaginen 20 años atrás, 1994, la Unión Soviética se desmantela, terminó el comunismo, cayó el muro de Berlín, se amplía OTAN, se amplía la Comunidad Económica Europea, América Latina en democracia y retornando al mercado de capitales, y vos te dormiste ese día, y ese es el mundo de la unipolaridad, de la estabilidad, de la democracia, ha triunfado el mercado, ha triunfado la democracia, y te despertás hoy de esa larga siesta y ves el mundo de hoy donde Ucrania, el Medio Oriente, América Latina y Estados Unidos, un poder, una superpotencia que no puede ejercer ese poder en esta supuestamente unipolaridad, pero que no lo es tal, porque es el mundo de la fragmentación y el desmantelamiento de una enorme cantidad de importantes instituciones. Es, en definitiva, lo que algunos neorrealistas decían en los 90, que vamos a extrañar a la Guerra Fría y esto se refleja, algunos la están extrañando. Mujica, entre otros, dijo que extrañaba, los tipos se llamaban por teléfono, dijo textualmente, y ahora ya ni eso, que es muy cierto. Y esto se refleja en una América Latina fragmentada, inestable en el futuro, y con Estados Unidos sin capacidad de ejercer el mismo tipo de influencia. Entonces, y que por otra parte también podría ser contraproducente, que ejerciera el tipo de influencia que ejercía antes. Entonces, allí estamos. Héctor, muchas gracias. Please join me in thanking these excellent panelists.